desde ahora y para siempre en Cristo. Tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre. Presentamos la palabra viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Número 5, que dice de la manera siguiente. Verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Lo vamos a leer una vez más, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Voy a leer verso 4 una vez. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, y yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Leo una vez más el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Esta noche, queridos hermanos, hemos leído esta escritura del capítulo 4 y 5, que no es realmente una escritura que parezca ser tan fácil de disertar. Inclusive este mismo capítulo, en la parte final, dice acerca de esto, verso 11, tenemos mucho que decir y difícil. ¿De qué dice? ¿Difícil de qué? De explicar. Porque os habéis hecho, dice, tardos. Ahora, no solamente yo encuentro como cierto grado de dificultad para poder explicar estos detalles de la epístola a los hebreos. En realidad, la epístola a los hebreos es una epístola, como su nombre lo dice, a
los hebreos. Entonces, por tratarse de que va dirigida a otra clase de cultura, de culto, y muy relacionados con aspectos de la ley, para nosotros gentiles es un poco todavía más complicado el poder no solamente explicar, sino podría ser aún entender algunos aspectos que no tenemos claro en la relación. Sin embargo, hay algún tipo de relación que podríamos nosotros entender debido a las deformaciones católicas romanas, debido a las deformaciones católicas romanas de la verdadera fe y del evangelio. Es posible que alguna asociación podamos nosotros hallar con estos aspectos de sacerdocio, de sacerdocio sumo, de sumo sacerdote, de sumo pontífice, todas esas figuras que han sido mal manejadas por la Iglesia Católica, pero que de todas maneras sirven, ya que la mayoría de nosotros fuimos católicos. Tenemos algunos conceptos ahí que pareciéramos digerir o entender en relación al sacerdocio y en relación al sumo pontífice. Si yo digo sumo pontífice, ¿qué les viene a la mente? Vaya, gracias, hermano. Vino alguien. Los demás no quieren decir, pero cuando uno dice sumo pontífice, todos dicen papa. Sin embargo, por eso dije mal aplicado, porque aquí la Biblia dice, tenemos, ¿cómo es que dice? Tenemos un sumo pontífice, tenemos un gran sacerdote que dice que traspasó los cielos. Eso es lo que dice el verso 14. Así que este sumo pontífice de los católicos jamás ha traspasado el cielo. Ese todavía está aquí abajo. Ahora quisiéramos estudiar esta noche, ya a la luz de esta relación y a esta malformación cristiana, pero a la luz de la Biblia principalmente, y muy breve esta noche, sobre la confianza en el sumo sacerdote. Diría yo la hermano, plena confianza que podemos depositar en nuestro sumo sacerdote. Yo diría más tal vez la veracidad de nuestro sumo sacerdote, y la confianza al ser él veraz, al ser él quien es, podemos depositar una absoluta confianza en nuestro sumo sacerdote. Ahora, cuando hablamos nosotros de sumo sacerdote, y quiero decirles que no solamente el capítulo 5 habla del sacerdote, sino el capítulo 6 en la última parte, el capítulo 7, el capítulo 8 hablan del sumo sacerdocio. Es decir, que son casi 4 capítulos los que hablan sobre algún aspecto del sacerdocio. Pero quiero esta noche hablar, ya lo dije, sobre la veracidad de nuestro sumo sacerdote, que nos lleva a confiar. La veracidad de nuestro sumo sacerdote que nos lleva absolutamente a confiar. Ahora, en primer lugar, quizás sería necesario señalar que lo que la Biblia dice de una manera muy clara, muy sencilla, dice en el verso número 1 del capítulo número 5, dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ¿qué dice ahí? A favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Luego dice, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios, ¿qué dice? Por los pecados. Ok, quiere decir que aquí, en primer lugar, nosotros aquí entendemos que todo sacerdote aparece con una finalidad. O sea que el sacerdocio, estos personajes elegidos de Dios, aparecen ¿para qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué dice, hermanos? Ofrecer dice, presentes y ofrendas y sacrificios. ¿Por qué dice? Por los pecados. Entonces aquí notamos nosotros que, hermanos, lo que había sido establecido o lo establecido por Dios
era que nadie podía acercarse a Dios directamente, sino que debía de haber ¿un qué? Un sacerdote o un mediador. Un mediador. Eso era un sacerdote. Eso era un sacerdote. Para eso fue establecido. Tal vez si nosotros vamos allá al Antiguo Testamento, cuando Aarón, el sumo sacerdote, primer sumo sacerdote que hubo, cuando se dio la ley y cuando se establece el sumo sacerdocio, se puso a Aarón como sumo sacerdote, quien intercedería, quien ofrecería presentes, ofrendas y sacrificios a favor de los hombres delante de Dios por el pecado. Es decir que no los hombres directamente vendrían a justificarse delante de Dios o a pagar por sus faltas delante de Dios, sino que Dios designó a alguien para que él recibiera las ofrendas y él entrara delante de Dios para ofrecer sacrificios por el pecado. Ningún hombre, por una razón, por pecador, podía entrar delante de Dios. Ningún hombre, por pecador, podía entrar delante de Dios. Ningún hombre, por pecador, podía entrar delante de Dios. Ningún hombre, ahora lo voy a actualizar, ningún hombre por pecador puede entrar delante de Dios. Podía y puede. Ningún hombre por pecador, y cuando digo hombre, a ustedes mujeres también. Decir, ningún hombre, ningún ser humano podía entrar delante de Dios directamente por pecador. Y luego no puede hoy día entrar nadie delante de Dios, porque por el pecado no puede agradar a Dios y no puede presentarse delante de Dios. Entonces fue por eso que Dios estableció el sacerdocio primero aarónico, así se llamaba, Aarón, hijos de Leví. Ahí entraron todos los sacerdotes que oficiarían los sacrificios, los presentes y las ofrendas delante de Dios por los hombres, y como ofrenda por el pecado y para justificar o para cubrir los pecados de los hombres y así ser aceptos delante de Dios. Ese principio sacerdotal nunca ha variado. No ha variado desde antes de Aarón, durante la ley que estuvo Aarón y ahora en el tiempo de la gracia. No ha variado el concepto o el principio del sacerdocio. Dios siempre ha puesto hombres en medio para interceder por los hombres con ofrendas y sacrificios. Ahora, lo interesante de esto, y es lo que nosotros queremos resaltar esta noche, la dignidad, la suficiencia del sacerdocio de Cristo. La dignidad o suficiencia del sacerdocio de Cristo. Para que nosotros tengamos, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué? Tengamos acceso, ¿qué más? Tengamos perdón, pero tengamos confianza en el sacerdocio. Porque no va a venir aquí uno amarrado de la cabeza con un cuello clerical y una gran sotana café a decirnos, mire, yo soy sacerdote, lo voy a llevar para allá arriba. Y a saber si anda pistola abajo del cincho. O a saber si tiene un montón de sobrinos, que así les dicen, sobrinos, pero son sus hijos. Es decir que uno no va a confiar su alma, su vida, su justificación delante de un cualquiera. Eso sucedió aún en el tiempo antiguo. Eso sucedió en el tiempo antiguo, porque Dios señaló a Aarón como el sumo sacerdote. Dios dijo, Aarón será el que entre delante de mi presencia para ofrecer sacrificios por el pecado. Ahora, vean ustedes que un día, según el libro de los Números, si quieren lo anotan en la cabeza, porque el que tiene hambre se le queda todo. El que viene a tontear, ese no se le queda nada.
capítulo 17 del libro de los Números. Les queda de ver para hoy en la noche. Es bellísimo ese capítulo 17. Pero ¿saben de qué habla? De la reivindicación de Aarón. Es decir, que el pueblo de Israel empezó a dudar de la veracidad de Aarón para ejercer el sacerdocio. Y entonces algunos se rebelaron, se levantaron. Igual, eso es siempre, toda la vida es lo mismo. El liderazgo de algunos siempre es cuestionado. Siempre se quiere el piso que pisa el otro, pero no se logra alcanzar, porque es Dios quien da las posiciones, y Dios da los dones, y Dios da la exaltación. Por eso yo diría que ustedes jamás codicien la posición de nadie. Jamás codicien la posición de nadie. Tal vez Dios los llamó a ustedes para ser más grandes de lo que están codiciando. Y por estar codiciando lo que el otro tiene, ni van a tener lo que debían de tener. Y se pierden también la paz y la felicidad, el gozo y la dicha de estar sirviendo a Dios, o de haber sido honrados por Dios. Dicen gloria a Dios, hermanos. No codicien nada que tenga otro, porque Dios puede darles a ustedes no solo lo que tiene el otro, pero no es necesario quitarle al otro para darles a ustedes. Dios les puede dar infinidad de bendiciones. No debo codiciar, dígalo conmigo, no debo codiciar ni la corbata del pastor, ni la mujer del pastor, no debo de codiciar el carro de mi hermano, no debo de codiciar el reloj del hermano. No, hermanos, Dios les puede dar a ustedes cosas maravillosas. No codicien nada. Esto es gratis, ese es un comentario gratis. Estamos hablando del sacerdocio. Y Aarón, dice la Biblia, que ejercía su sacerdocio. Y entonces fue cuando algunos de esos codiciosos dijeron: no, ¿por qué solo Aarón y Aarón y Aarón y Aarón? ¿Por qué solo Aarón llega delante de Dios y por qué nosotros no? Porque Dios lo había elegido a él y no a los otros. Porque Dios puso en el cuerpo a cada uno como él quiere, y le repartió a cada uno los dones como él quiere. No le dirá el oído al ojo: salite de ahí, yo quiero hacer oído, yo quiero hacer ojo. No, nadie debe de codiciar, sino que todo es un cuerpo y funciona de una manera preciosa. Sin embargo, estos codiciosos habían dicho: ¿por qué solo Aarón? Y entonces el Señor les dijo: ¿saben qué? Vamos a probar la dignidad de Aarón. Y entonces, algo extraordinario, lo leen ustedes en la casa, el capítulo 17 del libro de los Números. Entonces les dijo: traigan todos su cetro, porque tenían un cetro de esos que usan los regidores municipales, los gobernadores, una varita que llevan ahí. Y entonces lo trajeron todos y le dijo: bueno, pónganlo delante del Señor, y la vara que reverdezca, ese sea el que Dios ha elegido. Entonces vinieron todos los que querían ser sumos sacerdotes, pusieron los palos que traían de esos bien pulidos, barnizados y todo, y los pusieron todos ahí. Y al día siguiente fueron y encontraron, oigan esto pues, todas las varas igual, pero la de Aarón había reverdecido, había echado hojas y tenía fruto. Aleluya. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Saben qué significa esto? La dignidad que reposaba sobre aquel hombre, y que al mismo tiempo se desprendía una confianza, que cuando aquel hombre decía: ofreceré los sacrificios delante de Dios, Dios verdaderamente escuchaba y Dios verdaderamente cubría el pecado de su pueblo. Es decir, que el pueblo tenía garantía de estar gozando de la comunión de Dios, porque había un sumo sacerdote que era aprobado por Dios para efectuar la labor de sumo sacerdote. Ahora, lo extraordinario de nuestro gran Salvador Jesús
es que no solamente, hermanos, diría yo, ha venido para ser mediador entre Dios y los hombres, como una invención de carácter particular o personal, sino que también nuestro Dios, nuestro Señor, ha recibido la dignidad del Padre. Ha recibido la dignidad, así como Aarón, hermano, recibió la dignidad de Dios y floreció la vara como un testimonio de la dignidad que reposaba sobre él. De la misma manera, el Hijo vino a este mundo y la Biblia dice, del Hijo dice, tú eres mi Hijo. Primero es el Hijo de Dios, el que viene a causa de las necesidades, flaquezas y desvíos del hombre a efectuar una ofrenda que fuera verdaderamente agradable delante de Dios, y efectuarla mediante los oficios de un sacerdocio que verdaderamente también fuera acepto delante de Dios. Quiero decirles esto: en los días de Nehemías, dice la Biblia que habían sacerdotes que fueron expulsados de su sacerdocio porque no tenían la dignidad ni la genealogía, y la podían comprobar que verdaderamente eran de la tribu de Leví o descendientes de Aarón, y fueron expulsados porque ellos no podían ejercer el sacerdocio, porque no había garantía en los que ofrecieran sacrificios o en los ofrendantes. No había, hermanos, garantía en todos aquellos que padecían necesidades. La garantía está en la, hermanos, en la dignidad del sumo sacerdote. La garantía nuestra ante Dios está en la dignidad del Hijo. Y del Hijo dice, tú eres mi Hijo. Y luego dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es complicado. Esto es complicado porque nosotros no tenemos nada que, ni siquiera idea de qué es eso: sacerdote arónico, sacerdote Melquisedec, sacerdote de la iglesia cristiana. Nosotros como que tenemos unas vagas nociones de lo que pudiera ser el sacerdocio. Pero aquí, cuando se habla que Jesús, nuestro Señor, es reconocido y ungido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, esto es extraordinario. Extraordinario, 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 extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan extraordinario? Es extraordinario porque cuando la Biblia habla de este sumo sacerdocio o del sacerdocio de Melquisedec, habla de la grandeza de ese sacerdocio que apareció antes del sacerdote Aarón. Y es tan grande que el más grande de los creyentes lo reconoció como sumo sacerdote. Abraham lo reconoció como sumo sacerdote. Pero este sacerdote a ver si entienden algo de lo que estoy diciendo, pero este sacerdote Melquisedec, hermanos, fue revelado, fue visto, se manifestó, como dije, antes de los días de Aarón. Pero lo interesante es que ese sacerdote no era un sacerdote de humana ascendencia o descendencia, sino que Melquisedec, la particularidad que tiene este sacerdocio es que no tiene principio de días ni fin de días. Esto significa que es, hermano, un sacerdocio ejecutado por el mismo Dios a favor de los que tienen padecimiento y a favor de los que tienen necesidad. Es un sacerdocio ejecutado por el mismo Dios a favor de los necesitados, afligidos, atormentados. Es un sacerdocio de dignidad suprema. Ustedes no sé si me están durmiendo, si están captando. No, pero esto es cuando uno lee esto, yo no sé cuántas veces lo leí el día de hoy, este capítulo 5, lo leí unas 200 veces.
Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a predicar de aquí? ¿Qué voy a decir de aquí? Y ahora que estoy aquí, me gozo de estar aquí y oír y saber de la dignidad de nuestro sumo sacerdote, que hermanos, efectivamente puede él y pudo él ofrecer sacrificios delante de Dios, sacrificios aceptos delante de Dios, que son sacrificios que se trasladan a nuestra bajeza para darnos dignidad y para darnos redención en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aunque no entiendan, digan gloria a Dios, hermanos. En otras palabras, todo lo que se hizo a través de Aarón tenía validez, porque Dios había elegido a Aarón. Hoy, cuando nosotros hablamos de Cristo, oigan lo que dice este versículo. Dice, oigan lo que dice el verso 14. Hoy tal vez le hayan un poco más sentido. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, oigan esto pues, dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿saben qué es lo extraordinario de este sacerdocio? Que no está tratando de asuntos terrenales. O sea, aquí ya no hay un tabernáculo, un templo en donde el sacerdote entra, sino que ahora dice, el mismo teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir que todos los sacerdotes que hubo antes de Cristo solamente eran una figura de lo que sería, o hermanos, o una sombra de la plenitud, de la revelación del sumo sacerdote en la persona de Cristo, para completar una total redención a favor de la vida de los hombres. Ahora nosotros, cuando nuestros pecados son perdonados, no solamente, es decir, es como si es un oficio de carácter terrenal, sino que es un asunto ya de niveles eternos. Pero toda esa riqueza de lo que Cristo hizo, nos debe llegar a nosotros, hermano, de alegría, porque no solamente efectuó una obra de carácter terrenal, sino una obra de carácter eterno. Hay un versículo aquí que es extraordinario, el versículo número 9 del capítulo 5. ¿Lo puede leer conmigo? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Digan gloria a Dios, pues, hermanos. Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Nuestra salvación no es para mañana y a mañana se termina. Nuestra salvación es de carácter eterno. ¿Por qué? ¿Por qué es de carácter eterno? Porque el Señor que lo hizo y nuestro sacerdote es eterno. Porque la paga de nuestros pecados no es para ciertos días, sino que al contrario, Él, hermanos, es eterno y está en la misma gloria y en la misma eternidad, ofreciendo sacrificios por nuestros pecados. Ahora, es importante que nosotros veamos sobre todo la dignidad del Hijo, para que nosotros tengamos confianza en nuestro acercamiento a Él. Si nosotros hemos venido a creer en Jesús, a decirle, Señor, mis pecados te los confieso, Señor, perdóname, nosotros tenemos que tener confianza, porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec significa que no es de la orden de Aarón, porque entonces tendrían que estar todavía en la tierra. Ya ese sacerdocio arónico pasó. Ya todo eso fue abrogado, o quiere decir anulado.
todo lo que fue en la antigua economía quedó abrogado, quedó anulado, quedó ya fuera de todo lo que es la vida cristiana y nuestra redención. Ahora Cristo es el cumplimiento del propósito de Dios a favor de la vida de los hombres, pero de carácter eterno, de carácter eterno y de tabernáculo eterno y de reino eterno y de gloria eterna, no de esta tierra, sino de la gloria que Dios ha preparado para los suyos. Gloria a Dios. La dignidad del Hijo para nosotros es lo que nos garantiza nuestra redención, nuestra participación eterna, nuestra paz, nuestro gozo. Si en algún momento de su vida la duda lo ataca, porque a veces la duda ataca y le digan a usted, por ejemplo, no, tus pecados no han sido perdonados, entonces usted dice no, porque Él se ofreció por nosotros para darnos eterna redención. Equivocado, Satanás equivocado. No, Jesús era el hijo de María, de José, y era una persona común y corriente. Momento, la Biblia dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, que es un sacerdote eterno. La Biblia dice que se sentó a la diestra de Dios y ahí intercede por nuestros pecados. Nosotros no tenemos necesidad de un sacerdote, de un confesionario, así como lo ha tramado la Iglesia Católica. Y quiero terminar con esto. Todo ese desorden de la Iglesia Católica no puede caber dentro del marco bíblico. El sumo sacerdote es el que traspasó los cielos y se llama Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Entonces todas esas personas que, por ejemplo, van y reconocen a los papas y todo eso como el sumo pontífice, como el vicario de Cristo, es un error. Es un error, porque no es ni sumo sacerdote, porque para ser sumo sacerdote el papa tendría que ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón, para ser, en primer lugar, para ser sacerdote. Entonces no puede ser sacerdote y tampoco puede ser, porque hoy no hay santuario terrenal en donde ofrecer sacrificios. No hay, hoy no hay santuario terrenal, hoy no hay templo, no hay tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios. ¿Por qué? Porque todo eso quedó abolido, todo eso quedó anulado por el sacerdocio que en esta dispensación viene para dar perdón a los hombres y se sentó a la diestra del Padre para estar continuamente intercediendo por nosotros. Voy a terminar con esto. Mire qué interesante es esto. Los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo. Acabamos de cantar ese coro que dice: Señor, llévame a tus atrios. Los atrios eran lógicamente la parte de afuera. Al lugar santo. Ese era el lugar donde entraban los sacerdotes. Pero luego dice al lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. ¿Y saben cuánto tiempo entraba? Entraba minutos y una vez cada año para interceder por los pecados de los hombres. Pero cuando vemos a Jesús, Jesús no entró una vez al año, sino entró una vez y se quedó sentado a la diestra del Padre. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para que usted no cargue con sus pecados, para que usted no sienta culpa de sus pecados, para que usted no sienta la carga de sus pecados, sino que sienta la libertad en cada momento de la gracia de Dios en Cristo a través de la dignidad del sacerdocio que reposa sobre el Hijo de Dios. Así que para nosotros adorar al Cordero de Dios, alabar al Señor, es maravilloso. No solamente Él es Dios, sino Él fue la ofrenda y es el mediador entre Dios y los hombres. Ni María es mediadora,
ni los santos son mediadores. El apóstol San Pablo dice: no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que si por casualidad algún mariano nos está viendo, o algún mariano ha venido, no quiero golpearlo, no, solo es un error el que usted ha aceptado, porque la bienaventurada María no derramó su sangre por usted. La bienaventurada María no es suma sacerdotisa que se sentó a la diestra del Padre, sino que Jesús es el sumo sacerdote. Él tiene la dignidad del Padre para poder ejercer tal función sacerdotal. Así que lleguémonos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar socorro, para hallar auxilio. Así dice el versículo número 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ¿para cuándo? Para cuando llegue el día de socorrernos, para el oportuno socorro. Lleguémonos confiadamente ante nuestro sacerdote sumo para hallar gracia para el oportuno socorro. No hay problema, ni pecado ni mancha, que no pueda ser borrado por ese sumo sacerdote. Porque Él, aparte de ser Dios, es el sacrificio perfecto. Y aparte de ser el sacrificio perfecto, es el sacerdote perfecto. Y es el Dios de misericordia perfecto para nuestra redención. Así que cuando nosotros decimos acepte a Jesucristo como su Salvador personal, lo hacemos en esta dirección: que usted en su carga de pecado encuentre a quien depositarle su carga de pecado. Porque si no es a Jesús, el sumo sacerdote, ¿a quién le depositará sus pecados? ¿Al cura de la esquina? ¿Al pastor del otro lado? ¿Al hermano, a María? ¿A San Pedro? ¿A San Antonio de cabeza? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús, quien no solamente pagó por los pecados, sino al tercer día resucitó y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nuestros pecados. La dignidad del Hijo nos da confianza para nosotros poder vivir en esta vida. ¡Qué alegría más grande! Ya no tenemos nada que pagar. Una eterna salvación fue comprada por el Cordero de Dios a favor nuestro. Queridos hermanos, ahí sí, como dice ese coro, corramos, gritemos, chiflemos, remolineemos, todo lo que quieran hacer, porque hay un gran sacerdote sobre nuestra vida que se compadece de nuestras faltas y nos limpia de todo pecado. Vamos a orar a Dios esta noche, puestos de pie, queridos hermanitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo, nuestro Salvador. Te damos gracias, oh divino Salvador, porque tú quisiste pagar por nuestros pecados y quisiste mediar por nuestras angustias, flaquezas y debilidades. Oh divino Salvador, tú que estás a la diestra del Padre, que la muerte no pudo detenerte. Oh Señor, mira nuestras flaquezas, mira nuestras, Señor, debilidades, y perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor, que en ninguno haya carga de pecado,
Porque tú, con una sola ofrenda, nos perfeccionaste para siempre. A ti, Señor, a ti, divino Cordero de Dios, a ti, Jesús, Hijo de Dios, sea la gloria, sea la honra, por tu amor y tu misericordia, desde ahora y para siempre. Aleluya. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Su nombre. Aleluya. Confianza, hermanos. Ya nuestros pecados han sido perdonados. El acusador de vuestras almas nada puede hacer, porque la redención perfecta en nuestro Señor se ha manifestado. Aleluya. Tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre. Hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.